casi exactamente a los porcentajes nacionales. Y mientras los periodistas empezaron a congregarse en el Olof Palme para esperar los resultados oficiales, los observadores de la OEA y la ONU reportaron sorprendentes cifras que salían de las mesas de votación para elaborar un conteo rápido paralelo al oficial. Lo mismo hacían de distintas partes del país las unidades del ejército. Nosotros como convocamos a una reunión en la dirección a través del general Ortega, ¿no?, que era el vínculo, el miembro de la dirección, pues, ¿no? ¿Verdad? Nosotros teníamos ahí las comunicaciones con las diferentes unidades que nos estaban reportando con mayor objetividad que, digamos, que las estructuras partidarias políticas, pues lo que estaba pasando, los resultados de las elecciones. Y en ese momento pues había muchos, algunos que se habían casas para, digamos, fresquecitos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ahí mucha confusión, no se creía en los resultados, pues no puede ser, ¿verdad? Seguro, ya hay cifras ya suficientes, hay suficientes votos contados, pues no. Había mucha incertidumbre, pues no. Doña Violeta, sin embargo, no estaba aún para celebraciones y en lugar decidió ir a misa al final del día. ¿Cuántas personas salían de los lugares donde estaban listos, ya con chicheros y con todo para celebrarla? Yo no lo celebré con nada porque no teníamos los medios para celebrar. Aquí se llenó la casa y lo primero que yo dije es: cojámonos las manos, recemos un Padre Nuestro y después cantemos el himno nacional, que es lo que nos va a cobijar. Gané. Y después nos fuimos para el Bambana. Y te decía, hubieron muchísimas lágrimas y no creyeron en absoluto que iban a ganar, y después me hicieron la vida imposible, pero bueno. Poco después Carter felicitaría a Chamorro, pero aún faltaba saber si Ortega aceptaría su derrota. Yo en principio no creí, porque era apenas con una muestra de 5%, pero la muestra de 5% es más que suficiente para saber si la tenés bien hecha, ¿no? Recuerdo que en una mesa que estaba la señora Carter observando aquí en San José Oriental, perdió el frente, y ella se puso a llorar. No sé si de alegría o de susto, pues, pero la cosa es que ella lloró ahí. Y cuando nosotros vemos que efectivamente vamos perdiendo, eso es alrededor de las 9 de la noche. Entonces la dirección del frente se va a reunir, creo que aquí al lado de la comandancia del ejército, a ver qué hace. Hay un estado de desconcierto, si lo tenés que definir en una palabra, es desconcierto. Y aparte de todo el mundo triste, pues, pero desconcertado sería la palabra. Según Joaquín Cuadra, Humberto Ortega fue de los primeros en aceptar los resultados. Creo que fue el defensor más fuerte de que había que aceptar los resultados, y fue rápidamente secundado por Daniel, ¿verdad? Habían otras opiniones ahí de otros que había que esperar, que había que buscar qué hacer, que había que confundir la cosa, que había que no aceptar, ¿verdad? Y que al fin y al cabo que importaba si teníamos las estructuras del poder, si teníamos las cañas huecas. Habían otro tipo de opiniones, pero la posición muy clara, pues, que estuvo ahí fue de la comandancia del ejército, indiscutible, pues, aquí esto se acepta, ¿verdad? Y también en honor a la verdad de Daniel Ortega también dijo: aquí vamos a fondo, nos metimos a esto, en serio, vamos a fondo, esto hay que aceptarlo. Habían quienes pensaban que no íbamos a aceptar, nosotros ya estábamos claros que la paz pasaba por el proceso electoral, por las elecciones, no necesariamente porque el Frente Sandinista ganara. Si ganaba el Frente, ya era jonrón con base llena, pero si no ganaba el Frente, ya se había logrado lo más importante, y era que la concentraba en un proceso irreversible de desconocimiento político y militar, tanto nacional como internacionalmente. Pero a altas horas de la noche, Carter seguía sin conocer la decisión sandinista ante los resultados. Entonces el presidente Carter comenzó a llamar, que quería hablar con Daniel, Entonces ya como a las 11:30 de la noche, él me dice, el presidente Jimmy Carter, dígale al presidente Ortega que si él no atiende mi comunicación, yo voy a anunciar que el Frente Sandinista perdió las elecciones. Entonces yo le aviso a Daniel y me dice: Daniel, bueno, que llegue ya a la casa de campaña, y la reunión se da al filo de la medianoche. ¿A dónde? En la casa de campaña del Frente, aquí donde era Radio.
Y entonces Carter entra a la reunión con Elliot Richardson, con Joao Baena Suárez, y como con 40 observadores. Son las elecciones más observadas de la historia del mundo, creo yo. Y le dice, lo primero que le dice, bueno, presidente, ¿cómo está? Le dice, muy bien. Bueno, le quiero decir que según nuestra apreciación usted ha perdido las elecciones. Pero no se preocupe, le dice, a mí me pasó también y yo sentí que se me venía el mundo encima, pero no, después se le va a pasar, le dice. Le dijo Carter. Horas más tarde, a las 6 de la mañana, Ortega aceptó su derrota, no sin antes hacer un extenso recuento de lo que consideraba los logros sandinistas. En esa lucha por la paz, así como logramos derrotar al somocismo, logramos también derrotar la contrarrevolución y logramos también enjuiciar ante el mundo a quienes propiciaban esa política de muerte contra el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo no te va a doler saber que el proyecto al que vos le has dedicado tu vida, de repente, por cualquier factor de explicación que tenga, se ve truncado? A todos nos dolió. Y efectivamente hubo compañeros que lloraron. Pero si es que no solo sandinistas, yo recuerdo, vos me decías algo que me haya marcado en esa campaña. Fíjate que en la campaña no. Lo que más me marcó a mí, el recuerdo más gráfico que yo tengo de ese momento, fue cuando comparecimos Daniel, Sergio y yo a anunciar la derrota oficial a las 6 de la mañana. Y comenzó a hablar Daniel y de repente me percato yo de que todos los periodistas que están ahí, prensa nacional y extranjera, está llorando. ¿Y usted le dio ganas de llorar? Por supuesto, cuando ves llorar un montón de gente también te dan ganas de llorar. Lo que pasa es que vos estás en las cámaras y no te puedes dar ese lujo en ese momento. Yo no estaba frente a las cámaras, yo estaba entre el público y estaba muy, muy triste. No lloré, pero sí estaba muy triste. Pues yo diría que tal vez es una de las tristezas más grandes que he tenido en mi vida, ciertamente. Los simpatizantes de la UNO, mientras tanto, celebraron, aunque muy discretamente. En realidad, aún habían muchos asuntos por resolver. Bueno, ahí está lo que pasó hace 21 años y bueno, rectifico, este reportaje es parte de un documental realizado por Canal 2 el 25 de febrero del año 2000, 10 años después, una década después de este 25 de febrero de 1990, un 25 de febrero histórico para Nicaragua. Así nos vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, a propósito de procesos electorales, se acerca noviembre y surge otra alianza electoral. Al volver le diremos entre quiénes.